Todos los periodistas de Sabaody celebran y hacen correr la noticia del fin de la guerra, con la marina como vencedora tras la muerte del Yonkou Shirohige. Y en la costa de Marineford, 7 barcos se han reunido para dejar constancia de quienes liderarán la nueva era. Todos se preparan para dirigirse al Nuevo Mundo, y Hawkins comprueba con sus cartas las probabilidades de supervivencia de Luffy, que aunque muy bajas nunca llegan a ser 0. Las palabras de Shirohige sobre el legendario tesoro animan a muchos a lanzarse al mar, pero su muerte también ha causado que otros piratas reclamen sus territorios, dejando muchas muertes por el camino. En el mar, Hancock ha robado uno de los barcos de la marina y ha alcanzado a Trafalgar Law y su tripulación. Ivankov y el resto de presos se habían colado en ese barco y salen al escucharles. Les explican todo lo que ha pasado Luffy y lo que ha aguantado su cuerpo para poder salvar a su hermano. Ivankov da las gracias a Law por salvar al pirata, y en ese momento Jinbei llega hasta ellos y le agradece también por haberles salvado. El Gyojin les dice que está preocupado por la condición de Luffy, pero va a ser mucho peor cuando despierte y recuerde todo lo que ha pasado. Hancock decide llevarla hasta su isla para que el gobierno no descubra que sigue vivo, y guía a Law y los demás para que puedan darle tratamiento sin que nadie les moleste. En las ruinas de Marineford, Sengoku es informado de la situación final de Impel Down, donde Kurohige liberó a los presos del nivel 6 para que lucharan a muerte y reclutara a los supervivientes. Aún así, algunos lograron escapar, y Sengoku ordena repartir sus carteles de recompensa por todo el mundo, momento en que le informan de la decisión del gobierno mundial de mantenerlo en secreto. En otro lugar de la isla, Doflamingo trata de acabar con Moria porque es muy débil para seguir siendo Shichibukai. Al preguntarle si es cosa de Sengoku, lo niega y explica que las órdenes vienen de más arriba. 2 semanas después de la guerra, las consecuencias de la muerte del Yonkou se sienten por todo el mundo, y en Amazon Lily, Ivankov se despide y se marcha con el resto de Okamas, dejando a Law, Jinbei y Boa a cargo de Luffy. Un tiempo más tarde, el pirata se despierta y grita llamando a su hermano. Law y su banda no quieren forzarle por si se le abren las heridas, por lo que el pirata se levanta y sale corriendo hacia el bosque, destrozando todo lo que encuentra a su paso mientras recuerda lo sucedido. Jinbei llega hasta él y le dice que la guerra ya ha terminado, recordando cómo Ace le pidió que cuidara de su hermano si a él le pasaba algo. Luffy le pide que se calle y le dice que eso tiene que ser un sueño, que Ace no puede estar muerto, pero el Gyojin le dice que sí lo está y Luffy recuerda cuando hace 10 años su abuelo quería que él y Ace fuesen los mejores marines, aunque se haya comido esa Akuma no Mi y quiera convertirse en el rey de los piratas. El hombre le llevó con solo 7 años a una pequeña casa en el Monte Kolubo, cerca de Villafusha, el pueblo natal de Luffy. Allí le dejó a cargo de Curly Dadan, una criminal jefa de un grupo de bandidos a los que perdonó de ir a prisión a cambio de cuidar a Ace, y ahora también de Luffy. Mientras Garp y Dadan discuten, Luffy se encuentra con otro niño, que según su abuelo tiene 3 años más que él y ahora van a vivir juntos, así que se tienen que llevar bien. Más tarde, cuando Garp se ha marchado, todos se juntan para comer un jabalí que Ace cazó, aunque a Luffy solo le dan un tazón de arroz y un vaso de agua. Dadan le explica que Ace les ayuda cazando para ellos, y si quiere comer bien, él también deberá colaborar. Luffy acepta, porque su abuelo ya le había dejado solo en la selva antes, y si quiere ser pirata debe poder valerse por sí mismo. Después de comer, Ace se marcha y Luffy sale corriendo tras él, pidiéndole ser su amigo, pero el chico le hace caer de un puente para perderle. Esa noche, al ver a Ace volver solo, uno de los bandidos, Dogra, informa a Dadan, aunque a ella le da igual porque con cuidar a uno ya es suficiente, y les dice que el mundo estaría mejor sin esos niños con sangre criminal en sus venas. Una semana después, Luffy vuelve malherido, y a la mañana siguiente vuelve a salir persiguiendo a Ace, al igual que el día siguiente y el siguiente, haciendo frente a las trampas del otro chico y a los animales salvajes que se encuentra, y durante 3 meses fue incapaz de atraparle. Un día consiguió seguirle hasta una zona cubierta por montañas de basura quemándose por el sol, un lugar sin ley conocido como Terminal Grey. Allí, Ace se reúne con otro niño de su misma edad, Sabo, a quien entrega un puñado de dinero que ha robado y lo guarda en un árbol hueco en el que llevan 5 años escondiendo tesoros, para poder comprar un barco pirata. Luffy les escucha y descubre su plan, por lo que los 2 chicos llegan hasta él y le atan a un árbol para matarlo, pero ninguno de los 2 se atreve y acaba liberándole porque un pirata está pasando cerca de allí, Porchemi, miembro de los piratas de Blue Jam, que busca a un niño llamado Ace porque ha robado a uno de sus compañeros. Los chicos se esconden, pero cuando se dan cuenta, Luffy ha sido atrapado y pide ayuda a Ace. El pirata le pregunta si conoce al que les ha robado, y él lo afirma. Después le pregunta dónde está y Luffy intenta mentirle, por lo que Porchemi se lo lleva para obligarle a confesar. Alejados de allí, Luffy es atado y golpeado, pero como es usuario de la Gomu Gomu no Mi, los golpes no le hacen nada, así que Porchemi va a buscar unos guantes especiales con los que sí que consigue hacerle daño. Aún así, Luffy se niega a hablar,
y mientras Ace y Sabo mueven todo su tesoro para que esos piratas no se lo quiten. Al anochecer, cuando Ace termina de esconder el tesoro, Sabo llega hasta él y le dice que Luffy todavía no ha hablado. Porchemy sigue torturándole hasta estar al borde de la muerte, pero como sigue sin querer hablar, el pirata se dispone a acabar con él, momento en que los otros dos chicos hacen pedazos una de las paredes de la caseta en la que se encuentran, armados con una tubería cada uno y dispuestos a salvarle. Sabo le libera y sale corriendo mientras Ace se enfrenta a Porchemy, porque nunca huye ante un enemigo. Al ver eso, Sabo deja a Luffy en el suelo y va a ayudarle. Un rato después, el capitán de Porchemy, Blue Jam, llega hasta allí, y al verle derrotado en el suelo, le dispara y acaba con él. En una zona del bosque, Luffy da las gracias a los chicos por salvarle, y Ace, enfadado, le pregunta por qué no confesó. Él les dice que entonces no habrían podido ser amigos. Explica que no tiene ningún amigo fuera de Villa Fuchsia, tampoco tiene padres, solo a su abuelo, y estar solo duele más que esas heridas, por eso quiere que sean amigos. Ace dice que no le gustan los niños llorones como él, y los dos comienzan a discutir hasta que Sabo les detiene para decir que ahora le están buscando en la Terminal Grey y ya no puede vivir allí, por lo que los chicos le invitan a vivir con ellos. A partir de ese momento, los tres pasan el día juntos, peleando con animales salvajes, con criminales del basurero y con piratas, hasta hacerse conocidos en toda la isla. La Terminal Grey está situada al norte del Monte Colubo, y más al norte se encuentra una ciudad rodeada por un enorme muro que solo puede ser cruzado a través de una puerta, frente a la cual se tira la basura de toda la ciudad 2 veces al día. Los habitantes del basurero tienen permitido acceder a la parte baja de la ciudad para vender objetos, pero más adelante sobresale otra muralla que rodea la zona rica de la ciudad, habitada por nobles y la realeza. Este es el reino de Goa, conocido por ser el pueblo más hermoso del East Blue, sin un solo rastro de basura en sus calles al haber expulsado todo lo innecesario. En el centro del reino, unos guardias han encontrado a 3 ladrones que han llegado desde el basurero y huyen del lugar. En su huida, un hombre parece reconocer a Sabo y le pide que se detenga. Él le ignora y al volver al bosque cuenta a sus amigos que quien le estaba llamando era su padre. Ace le pregunta por qué, habiendo nacido en una casa noble, está viviendo en ese basurero, y explica que sus padres no le querían a él, solo querían un hijo que se casara con alguien de la realeza para asegurarse un estatus. Era un estorbo para su familia, y le parecía mejor vivir en esa montaña de basura que los nobles odian antes que vivir una vida completamente planeada. Tras eso, les dice que van a salir al mar como sea. Van a marcharse de ese reino y ser libres, convertirse en piratas para poder cumplir su sueño, viajar por todo el mundo y escribir un libro contando todo lo que ha vivido. Ace se ríe y le da la razón. Él se convertirá en un gran pirata y ganará el resto hasta llegar a ser el mejor. Aunque todos nieguen su existencia, se hará tan fuerte que podrá mostrar su nombre sin temor. Luffy quiere gritar sus intenciones también, y al escucharle, los otros dos se quedan sin palabras. Entonces se dan cuenta de que los tres quieren ser capitanes, y no podrán ir en el mismo barco. Pero Ace interrumpe sacando una botella de alcohol y 3 vasos. Les explica que cuando los hombres comparten sus copas de alcohol, se convierten en hermanos, y aunque no puedan estar en la misma tripulación, siempre serán familia. Desde ese momento, los tres comienzan a pasar los días juntos, jugando y peleando, e incluso se marchan a vivir por su cuenta. Hasta que cierto día, los piratas de Blue Jam les atacan por órdenes de Outlook III, el padre de Sabo. Este ha ofrecido una recompensa a los piratas a cambio de que le entreguen a su hijo, y una vez conseguido les permite hacer lo que quieran con los otros dos, aunque Sabo acepta obedecer en todo lo que le diga a cambio de que no haga nada a Luffy y Ace, por lo que acaba marchándose de vuelta con su padre. Más tarde, en la guarida de los piratas, los dos chicos insisten en ir a rescatar a su hermano, pero Blue Jam no lo permite y les pide su ayuda moviendo unas cajas, a cambio de olvidar el incidente con Porchemy. Propuesta que acaban aceptando porque creen que Sabo es lo suficientemente fuerte como para huir de allí en cualquier momento. Mientras tanto, Sabo está siendo forzado a culpar a los otros dos chicos por obligarle a cometer crímenes, pero como él se niega, su padre acaba sobornando a la gente. Tras eso, ambos llegan a su casa y son recibidos por Didit, la madre de Sabo, y un niño al que no reconoce y que se presenta como Sterry. Su padre le explica que es un niño de la nobleza al que han adoptado por si él les fallaba, y estando solos, Sterry se ríe de él por todo lo que le han contado sus padres, y le dice que es una pena que la próxima noche vaya a ser el momento de quemar la basura. Sabo le fuerza a hablar, y él le explica que hace meses se decidió incendiar la Terminal Grey porque va a llegar una unidad de inspección que está recorriendo el East Blue y está formada por tenryubitos, así que quieren deshacerse del basurero y los criminales que habitan allí para no dar mal aspecto al reino. A la mañana siguiente, Sabo salió a la calle para preguntar a la gente si ese plan era real, quedando impactado al ver que todos lo saben y siguen con sus vidas, ignorando el hecho de que tantas personas vayan a morir.
Mientras, Ace y Luffy se rebelan contra Blue Jam al descubrir que las cajas que han estado transportando están llenas de pólvora para incendiar el basurero. Esa noche, de acuerdo con el plan, la terminal Grey comienza a arder y desde toda la isla pueden verse las llamas. En la puerta de la ciudad se han reunido todos los miembros de la Guardia Real para hacer explotar las cajas de pólvora y abatir a cualquiera que intente cruzar la muralla. Más adelante, los piratas de Blue Jam se ríen de las personas que van a morir quemadas, y se preparan para dirigirse hacia la ciudad y reclamar su título de nobles, ya que habían hecho un trato con el rey. Pero cuando se dan cuenta, los guardias han cerrado la puerta y les han dejado fuera. Al otro lado, Sabo se abre paso entre los guardias para volver a abrir la puerta, pero cae al suelo agotado frente a un hombre. El chico le cuenta que los culpables del incendio son la familia real y los nobles. Esa ciudad es peor que la montaña de basura, y mientras esté allí nunca podrá ser libre. Se avergüenza de haber nacido noble. El hombre se sorprende al escuchar eso directamente de un noble. Le dice que le entiende porque él también nació allí, pero aún no tiene suficiente poder como para cambiar las cosas. Ace y Luffy consiguen liberarse de las ataduras que les puso Blue Jam y llegan hasta él y su banda, que intentaban atraparles para que les lleven a su tesoro antes de que se queme. Uno de los piratas golpea a Luffy y Ace salta a defenderle, momento en que todos los piratas excepto Blue Jam se desmayan. Este, al ver lo que ha hecho, le ataca e intenta dispararle, pero el chico es salvado por Dadan, que ha llegado acompañada por el resto de sus bandidos para rescatar a los niños que tiene a su cuidado. Los bandidos cogen a Luffy y tratan de huir, pero Ace se niega a dar la espalda a su enemigo, por lo que Dadan les ordena salir de allí mientras ella y el chico hacen frente al pirata. En ese momento, en medio de las llamas se despeja un camino que lleva hasta un barco. En él, el líder del ejército revolucionario, Dragon, grita que cualquiera que desee pelear por un mundo libre les puede acompañar. A la mañana siguiente, el fuego se ha consumido y los soldados se deshacen de los restos, pero Ace y Dadan todavía no han vuelto. El día de la visita del Tenryubito acaba llegando, pero mientras todo el mundo se reúne en el puerto para recibirle, un pequeño bote zarpa, y a pesar de los gritos, Sabo continúa navegando, incapaz de seguir soportando a la gente de esa ciudad. A esa costa ha llegado también Dogra, que reconoce al chico justo cuando el buque del gobierno llega frente a él. Sabo esquiva el barco, pero el Tenryubito, al ver la bandera negra, hace estallar la barca. Ace vuelve a la cabaña de los bandidos cargando con Dadan, y explica que al acabar con Blue Jam consiguieron salir del incendio y llegar al bosque, donde dejó descansar a la mujer mientras él iba a robar algunas medicinas. Le preguntan por qué no quiso escapar, y Ace les explica que tiene miedo de perder algo importante al huir, y en ese momento quien estaba a sus espaldas era Luffy. Eso hace recordar a Dadan las historias que Garp le contó sobre Roger, hasta que Dogra regresa y les cuenta lo que ha visto. Luffy empieza a llorar, y Ace intenta ir a acabar con el Tenryubito, pero Dadan le detiene y le dice que no puede hacer nada contra los de su clase. El asesino de Sabo ha sido el mundo entero, y no puede enfrentarse a él, todavía es demasiado débil para hacerlo. A la mañana siguiente, con todos más calmados, reciben una carta que Sabo envió antes de zarpar. En ella les pregunta si sufrieron algún daño en el incendio, y les informa de que cuando lean esa carta, él ya habrá salido al mar. Tras pensarlo mucho, ha decidido que no quiere seguir en ese lugar. Se convertirá en pirata y se hará fuerte, hasta que algún día se vuelvan a encontrar. Finalmente, dice a Ace que no está seguro quién de ellos dos es mayor, pero Luffy es su hermano menor, así que tendrá que cuidarle mientras él no esté. Luffy pasa los días triste y llorando. Le dice a Ace que Sabo y sus tesoros han desaparecido, y que no importa cuánto puedan ahorrar si son incapaces de proteger nada. Le dice que quiere hacerse más fuerte, más y más y más fuerte, para no volver a perder a nadie nunca más, y le pide que por favor no muera él también. Ace le golpea para que deje de llorar y le dice que él es mucho más débil y que se preocupe por sí mismo. Aún así, Sabo le pidió que le protegiera, así que le promete que no va a morir y dejar solo a un hermano tan débil. Le dice que los dos vivirán sin arrepentirse de nada, y recordando que Sabo pretendía salir al mar al cumplir los 17 años antes de recibir el título de noble, explica a Luffy que cuando alcancen esa edad los dos se convertirán en piratas y serán más libres que nadie. Meses después, el gobierno mundial ha terminado la inspección del reino de Goa y la terminal Grey ha vuelto a llenarse de basura. Mientras tanto, Ace y Luffy han seguido enfrentándose con animales y entrenando. Además, Makino, la dueña del bar de Villafusha, ha estado enseñando a Ace cómo comportarse, ya que como hermano mayor de Luffy, en algún momento debe visitar al capitán de los piratas del pelirrojo para darle las gracias. 7 años después, cuando Luffy tenía 14, Ace cumplió los 17 y zarpó en una pequeña barca como prometieron. Todos han ido a despedirle, a excepción de Dadan, que está enfadada porque es ella quien tendrá que explicárselo a Garp. Pero cuando los bandidos vuelven, le dan un mensaje de parte de Ace dándole las gracias por todo y consiguiendo hacerle llorar. Luffy continúa entrenando por su cuenta, habiéndose hecho mucho más fuerte y siendo capaz de controlar su Akuma no Mi.
Además, gracias a los periódicos se entera de todo lo que está haciendo su hermano. Otros 3 años después, Luffy cumple los 17 y se despide de los bandidos de la montaña, agradeciéndoles por todo lo que han hecho. En Villafusia, los marineros le regalan un pequeño bote para comenzar su aventura, y tras despedirse, se prepara para superar a su hermano y llegar a ser el rey de los piratas. Actualmente, en una isla del Calm Belt, con su hermano mayor muerto, Luffy llora y se lamenta, siendo consciente de que no puede convertirse en el rey de los piratas siendo tan débil. En el East Blue, Garp visita Villafusia para declarar la isla bajo protección de la marina, ya que tras la guerra los piratas se han vuelto más activos. En el pueblo todo el mundo le pregunta por Luffy, y del bar de Makino, Dadan sale en su busca para atacarle. Le pregunta cómo se ha atrevido a volver después de lo que ha pasado. No se atrevió a intervenir en la guerra y dejó morir a Ace frente a él. Dadan salta sobre el marine y le golpea, llorando, hasta que Makino les separa. Le dice que no podía salvarles a los dos y que él es quien más está sufriendo, pero Dadan lo niega, porque sabe de sobra cuánto quería Luffy a su hermano y sin ninguna duda quien más está sufriendo es él. El alcalde del pueblo llega allí también y pregunta a Garp por Luffy. Él le explica que debe estar bien porque escapó en un submarino, y entonces Dadan le dice que siempre apoyará a Luffy, sin importar qué clase de pirata se vuelva, y le pide al chico que no se rinda todavía. Al otro lado del mar, en el Nuevo Mundo, Marco y Shanks se encuentran frente a las tumbas de Shirohige y Ace. El Yonkou explica que aunque fuesen enemigos, Shirohige merecía todos sus respetos, y Sengoku pensaba lo mismo. Tras eso, explica que él también quedó impactado cuando descubrió la muerte de Ace. Pero al igual que pasó con Roger, está bien llorar, y pide a Luffy que consiga superarlo. En la isla de las mujeres, Luffy sigue lamentándose, y como no quiere dejarle solo, comienza una pelea contra Jinbe, aunque estando tan mal herido es abatido fácilmente. El Gyojin recuerda cuando fue apresado junto a Ace en Impel Down. Él le contó que se había encontrado con su hermano en Arabasta, después de 3 años, y al verle se sintió aliviado. Luffy vuelve a atacar a Jinbe, y este le inmoviliza. Le explica que con todo lo que ha pasado debe haber perdido esa confianza que tenía, y está siendo consumido. Le explica que por mucho que le duela, tiene que dejar de pensar en lo que ha perdido, y darse cuenta de lo que todavía tiene. Al escuchar eso, Luffy se detiene, reflexiona y empieza a llorar, porque aún tiene a sus nakamas. Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky, Brook. Recuerda que todos quedaron en volver a reunirse en Sabaody después de 3 días, y debe llegar allí como sea. Jinbe vuelve a recordar cómo Ace le contó en la prisión que se sintió aliviado al ver a Luffy, porque con un hermano menor como él siempre estaba preocupado. Pero ahora había conseguido amigos en los que podía confiar. Luffy ya no era ese niño que dejó en Villafusia, y estaba seguro de que él estaría bien sin importar lo que pase. En otra parte de la isla, frente a los piratas del corazón, sale del agua el rey oscuro Rayleigh y le dice a Law que suponía que Luffy debía estar allí. Jinbe llega hasta él cargando con Luffy, y los dos se sorprenden al verle. Rayleigh le entrega su sombrero y explica que Law y su banda se han marchado ya, pero dijo que debería descansar un par de semanas más. Las hermanas Boa y Gloriosa llegan allí para llevar comida a Luffy, pero se emocionan al ver a Rayleigh, a quien ya conocían por haber estado viviendo un tiempo en Sabaody, además de haberles protegido del Tenryubito. El hombre explica que el mismo que mandó a Luffy hasta allí fue quien le reveló su ubicación. Mientras peleaban en el archipiélago Sabaody, le reveló que trabajaba para la Armada Revolucionaria y planeaba ayudar a esos chicos. Tras eso, fue a verle al bar de Shaki y le contó su plan. El hombre pregunta a Luffy si quiere volver a Sabaody, y él lo afirma. Rayleigh le recuerda lo que pasó allí y le pregunta si planea volver a repetirlo todo. Después le propone algo, pero aceptar su oferta o no depende solo de él. Mientras tanto, en el archipiélago Boin, Usopp ha engordado por haber comido demasiado, y trata de enfrentarse a bestias gigantes para huir de la isla, aunque solo está consiguiendo ser empujado más hacia el interior. El olor de esa isla atrae animales gigantes para luego cerrarse y devorarles. La isla fue nombrada archipiélago Boin por alguien, pero su nombre científico es estómago varón. Heracles salva a Usopp de ser devorado también, y le pregunta por qué ha cambiado tanto de actitud al ver el periódico. Él le explica que no puede perder el tiempo corriendo. Luffy ha perdido a su hermano y no pueden imaginarse cuánto estará sufriendo, así que debe llegar hasta él para compartir su dolor, si no, nunca podrá considerarse su amigo. En el reino Torino, Chopper ha conseguido calmar las cosas entre humanos y aves, pero tiene que darse prisa en volver con Luffy, ya que además de haber visto morir a su hermano, debe estar gravemente herido. Tras eso, uno de los pájaros lleva a Chopper volando hacia Sabaody, pero por el camino consigue un periódico que le hace sorprenderse porque Luffy vuelve a aparecer.
En la isla Kureigana, Perona se lamenta porque ha leído en el periódico que Moria murió en la guerra, pero el dueño del castillo, Drácul Mihawk, le dice que no está seguro de que sea cierto, porque la última vez que le vio en el campo de batalla estaba vivo. Zoro está fuera del castillo peleando con unos monos para llegar al mar, aun estando muy mal herido, porque Mihawk le ha contado lo que pasó con Luffy y quiere ir con él. El Shichibukai llega hasta él y le explica que esos monos son muy fuertes e imitan a unas personas que vieron participar en una batalla. Le pide que se rinda porque no será capaz de acabar con ellos, pero Zoro le manda callar y sigue peleando. En Westeria, Nami ha sido apresada por haber estado robando. Aretas le pregunta por qué lo ha hecho y ella le dice que el chico del periódico es su capitán y explica todo lo que ha pasado. Los científicos deciden liberarla, pero Nami recupera todo lo que robó y secuestra a Aretas para que le ayude a bajar de allí y llegar hasta Sabaody. En la isla Karakuri, Franky es perseguido por haberse colado en el laboratorio de Vegapunk. El cyborg se enteró de lo que le pasó a su capitán, y al descubrir a quién pertenecía el laboratorio, decidió infiltrarse y fabricar un rompehielos para salir de la isla. En una de las salas, Franky encuentra un botón con un símbolo pirata, y al presionarlo, causa una enorme explosión que se hizo conocido en todo el mundo como la pesadilla de Baltimore. En la isla Namakura, la gente del pueblo da las gracias al rey de los demonios por ayudarles a atrapar a unos ladrones. Brook se ríe y les dice que ellos hicieron casi todo, mientras piensa en Luffy y en lo que acaba de leer en el periódico. Después amenaza a los ladrones para que no vuelvan a acercarse, y les libera, pero ellos le atan y se lo llevan sin que el esqueleto pueda hacer nada. En algún lugar del mar, sobre el puente en construcción Tequila Wolf, el ejército revolucionario ha encontrado a la persona a la que llevan 10 años buscando, la única superviviente de Ohara. Estos explican que su jefe Dragón ha ordenado avisarle en cuanto la encontraran, porque puede protegerla del gobierno. Le piden que les acompañe para presentarle al líder de la organización, pero ella se niega porque debe volver con sus nakamas. Además, no necesita protección. Aún así, se ofrecen a llevarla donde quiera, y por el camino reciben un periódico que hace reír a la mujer. En el reino Kamabaka, Sanji discute con Ivankov porque este no se cree que forme parte de la banda de Luffy, ya que no aparece ningún cartel de recompensa, y se niega a darle ninguna información sobre Mugiwara. Sanji comienza una pelea para conseguir un bote y salir de allí, pero es derrotado fácilmente y su rival acepta contarle lo que pasó porque aparece en el periódico y ya es de conocimiento público. Mientras el cocinero lo lee, Inazuma hace saber a Ivankov que están llamando desde Báltigo, la isla de la Tierra Blanca. Allí, Dragon le pregunta sobre Luffy, e Iva le pregunta si ha visto el último periódico. Él lo afirma y le dice que deben reunir a todos los comandantes, pero esa llamada es para hablar de lo que le ha pasado a Kuma. En el archipiélago Sabaody, en el Grove 44, donde se encuentra el Thousand Sunny, Shaki, Hatchan, Keimi, Papug, Duval y sus jinetes protegen el barco de los cazarrecompensas que intentan entregarlo al gobierno. Allí son sorprendidos por el Shichibukai Bartholomew Kuma, pero Shaki les cuenta lo que hizo y explica que es un aliado. En Arabasta, Vivi y Karu también leen el periódico en el que aparece Luffy, quedándose ambos sorprendidos por algo. En otro lugar del Grand Line, Crocodile también ve el periódico, acompañado por Death Bones. Se pregunta en qué estarían pensando para hacer eso, y pregunta a su compañero si estaría dispuesto a ir con él al Nuevo Mundo, aceptando él al momento. En otra isla del Grand Line, los piratas de Buggy consiguen al fin reunirse con su capitán, y mientras preparan una fiesta para celebrarlo, Buggy muestra el video de la guía hacia el tesoro del capitán John que ha conseguido, y Galdino coge una carta dirigida al payaso por parte del gobierno. En Mary Joyce, los 5 ancianos del Gorosei discuten sobre las 2 Akuma no Mi de Kurohige, y sobre los reemplazos para los Ichibukais perdidos, y en otra sala del mismo edificio, Sengoku, al igual que ya ha hecho Garp, presenta su dimisión ante Kong, el comandante en jefe del gobierno mundial. Él lo acepta, pero ambos estarán a la espera por si se les necesitará en el futuro. Y antes de marcharse, Sengoku recomienda a Okiji como su sucesor. En Marineford, Kuzan se entera del último movimiento de Mugiwara, y discute con Smoker sobre el puesto al que este quiere ser reasignado, ya que pretende unirse al G5, la quinta división de la Marina en el Grand Line, para poder ir al Nuevo Mundo. En la enfermería, Kobe es tratado por las voces que está escuchando en su cabeza, y el doctor le informa de que se trata de Haki, que debe haber despertado por el impacto que le causó la guerra. En la sala de reuniones, Braniw explica la situación de Luffy a varios marines para actualizar su recompensa. Hermano de Ace, nieto del vicealmirante Garp e hijo del revolucionario Dragon, que tras escapar de la guerra ha vuelto a aparecer en el cuartel general acompañado del ex Ichibukai Jinbe, el caballero del mar, y del segundo al mando de Roger, el rey oscuro Silver Rayleigh. Marineford se encuentra en reconstrucción y muchos civiles y reporteros de todo el mundo se han reunido allí para observar. Aprovechando que no quedan muchos marines allí, Luffy, Jinbe y Rayleigh robaron un buque y se pusieron a navegar alrededor de la isla, como un ritual de luto.
Tras eso, Mugiwara llegó hasta la campana Ox, la hizo sonar 16 veces y lanzó unas flores como ofrenda sobre los escombros. Un espectáculo del que los reporteros tomaron fotografías que enviaron a todos los periódicos. En el Nuevo Mundo, Kid y su banda se enteran de la noticia por los periódicos, y Killer explica que la campana Ox es un objeto sagrado que los marines tocan 8 veces para agradecer lo que el año les ha dado, y otras 8 para dar la bienvenida al nuevo año, pero no tiene sentido hacerla sonar en esa época. Lo que Mugiwara quería era dar por terminado una era y dar paso a otra. La era de Shirohige ha acabado, y está por comenzar una nueva era. En otra isla del Nuevo Mundo, Kurohige y su tripulación han capturado a Jewel Riboni para cobrar su recompensa, pero el barco de la marina que realizará el intercambio también transporta a Kainu, por lo que deciden huir antes de que lleguen. Chopper regresa al reino Torino y explica a sus habitantes que va a tener que quedarse allí un poco más. Además, va a aprovechar ese tiempo para hacerse más fuerte y estudiar las plantas de la isla. Los humanos le muestran su biblioteca, con información de todas esas plantas, y Chopper recuerda cuando conoció a Luffy y le pidió ser su amigo, aunque todo el mundo le considerara un monstruo. Luffy le llevó al mar, pero él fue tan débil que no pudo ayudarle y todos acabaron separados. Así que le promete que va a volverse más fuerte, y si así puede ayudarle, será capaz de convertirse en un monstruo de verdad. En el reino Kamabaka, Sanji se ha calmado tras recibir el mensaje de Luffy, y se sorprende por la comida que le han preparado. Ivankov le explica que se trata de la cocina ofensiva, un tipo de cocina vigorizante creada en esa isla. Sanji se interesa en ella y le pide que le enseñen, pero Iva se niega porque las 99 recetas vitales son parte del entrenamiento del New Kama Kenpo y no las pueden compartir con un extraño. Pero si de verdad es Nakama de Luffy, le dará una oportunidad, y como pirata, deberá robárselas a los 99 maestros del New Kama Kenpo mientras escapa del resto de Newkamas, que le perseguirán durante todo el día y toda la noche para intentar ponerle un vestido. El cocinero recuerda cómo Luffy salvó el baratí de ser destruido, y le propuso unirse a su banda. Le promete que no perderá para ser capaz de apoyarle como el mejor cocinero del mundo, y acepta el desafío de Ivankov. En Westeria, Nami se disculpa ante los científicos, y les pide una casa para quedarse un tiempo. Más tarde, Aretas le explica que de vez en cuando bajan al mar para conseguir provisiones y obtener registros de los climas del mundo, ya que en el Grand Line se presentan fenómenos climatológicos increíbles. Nami, entonces, le pide que le enseñe todo lo que sabe sobre el clima del Nuevo Mundo, ya que como navegante, la vida de sus nakamas depende de ella, y debe ser capaz de llevar a su capitán a donde quiera. Recuerda cuando Luffy le ayudó en Arlong Park, y explica al hombre que su capitán no sabe nada sobre el mar, y si le deja solo acabará muriendo. Por eso tiene que ayudarle en todo lo que pueda y cuidar de él. En la isla Kenzan, las personas que secuestraron a Brook lo exhiben como un esqueleto viviente. Él recuerda cuando conoció a Luffy, y sin siquiera asustarse le propuso unirse a su banda. Tras 50 años solo en ese mar oscuro, él fue el milagro que le hizo seguir vivo, y si tiene que superar esa prueba para volver a verle lo hará sin problema. En ese momento, Brook coge una guitarra y pregunta a sus espectadores si están listos para el show. Bajo Tequila Wolf, en el barco de los revolucionarios, Robin cambia de opinión y decide acompañarles para conocer a Dragon. Recuerda cómo ha vivido toda su vida huyendo, y cuando por fin estaba preparada para morir, Luffy enfrentó al mundo entero para salvarla. La mujer se pregunta si podrá volverse más fuerte navegando junto al padre de Luffy, y se da cuenta de que hasta hace muy poco no se le habría ocurrido volverse más fuerte por alguien. En la isla Karakuri, la explosión causada por Franky ha hecho que se abra una entrada hacia otro laboratorio, uno lleno de planos de armas diseñadas por Vegapunk. El cyborg decide quedarse en ese lugar, y recuerda cuando pidió a los Mugiwara que navegaran con su barco, aunque acabó montando él también gracias a Luffy. Por eso, aprenderá de esa tecnología para volverse más fuerte y conseguir que el Sunny pueda cruzar el Nuevo Mundo. En el archipiélago Boin, Usopp se ha propuesto perder peso y volverse más fuerte. Heracles le pregunta por qué está tan decidido tras leer el periódico, y él le explica que era un mensaje de su capitán. Se acuerda de todo lo que ha vivido junto a Luffy, y cómo pensaba que podría simplemente ver cómo su capitán se convertía en el rey de los piratas. Pero estaba equivocado. Hay muchos enemigos a los que ni siquiera Luffy puede vencer, necesita su ayuda, por lo que pide a Heracles que le enseñe las armas que utiliza para sobrevivir en esa isla. En la isla Kureigana, Zoro se arrodilla ante Mihawk, y le pide que le enseñe cómo ser mejor espadachín. Él se niega porque ni siquiera ha conseguido ganar a los monos, pero él le dice que ya los ha derrotado a todos, y solo le queda conseguir la cabeza del Shichibukai. Le dice que aún es lo bastante fuerte como para hacer eso, pero insiste en aprender de él para lograr superarle. Mihawk se ríe, porque no esperaba que le pidiera hacerle más fuerte para poder derrotarle, pero como parece que tiene otro motivo más importante, pide a Perona que le cure las heridas para poder entrenarle. Estando solos, Perona ve el periódico en el que aparece Luffy,
y se fija en lo que lleva en el brazo. 3D2Y. Zoro le explica que se separaron en Sabaody y prometieron volver a encontrarse en 3 días. Eso es lo que significa el 3D. Pero está tachado y debajo pone 2Y, lo que significa que su encuentro no será en 3 días, sino en 2 años. Lo que hizo al regresar a Marineford fue para desviar la atención de un mensaje que solo sus nakamas entenderían. Por mucha prisa que tengan, deben volverse más fuertes para sobrevivir en el nuevo mundo, así que volverán a encontrarse en el archipiélago Sabaody dentro de 2 años. Unos días antes, Jinbe se despidió de Luffy, esperando serle de más ayuda en el futuro, y diciendo que les esperará en la isla Gyojin dentro de 2 años. Rayleigh lleva a Luffy hasta Rusukaina, una isla desierta del Calm Belt que cambia de estación cada semana. El hombre prohíbe a Hakoki y el resto de Cuyas acercarse a la isla mientras dure el entrenamiento. Le dice a Luffy que debe hacerse más fuerte para ser capaz de derrotar a todas las bestias de la isla, que son unas 500. El pirata le pregunta cómo lo sabe, y él le dice que tiene que aprender a controlar el Haki. Un elefante gigante aparece tras Rayleigh mientras explica qué es el Haki. Es un poder que poseen todas las criaturas del mundo, aunque la mayoría no se dan cuenta o pasan toda su vida intentando despertarlo. Explica que el Haki tiene 2 formas. Una es conocida como Kenbunshoku Haki, el cual le muestra esquivando un ataque del elefante sin ni siquiera moverse del sitio. Le explica que con esa habilidad puede detectar la ubicación de los seres vivos a su alrededor, cuántos son e incluso predecir su siguiente movimiento. Lo que hace a Luffy recordar el mantra que usaba Enel, y cómo las hermanas Boa esquivaban sus golpes con los ojos cerrados. El otro tipo es el Bushoushoku Haki, algo así como una armadura invisible. El hombre se lo muestra atacando al elefante sin tocarlo. Le explica que también se puede utilizar para hacer daño a usuarios de Akuma no Mi que, como él, normalmente no sentirían dolor. Además, también permite tocar a usuarios Logia, con un cuerpo intangible. El chico recuerda entonces cómo Rayleigh consiguió atacar a Kizaru, y él le cuenta que también se pueden imbuir armas con él, como hacen las Kuya con sus flechas. Tras eso, le explica que esos son los 2 tipos básicos de Haki que todo el mundo tiene, pero hay otro que solo unas pocas personas pueden usar, y se lo muestra haciendo caer al elefante solo con mirarlo. Esa es la habilidad de intimidar, el Haoshoku Haki, algo que solo la gente con cualidades para ser un rey puede utilizar, pero que no puede ser entrenado. Le dice que aunque no pueda controlarlo todavía, él ya ha despertado ese poder, y Luffy se asombra al ver que un Nakama del rey de los piratas es capaz de derrotar a una bestia sin ni siquiera tocarla. Rayleigh se ríe y le dice que le enseñará lo básico de los 3 en esos 2 años. Una vez que sepa usarlos, tendrá que ver si es mejor con uno de ellos o controla a los 3 por igual. Al día siguiente, Rayleigh le muestra un árbol al que los animales no se acercan por su olor. Y antes de comenzar a entrenar, Luffy deja su sombrero allí, diciendo que el pirata Mugiwara Luffy va a estar de vacaciones un tiempo.